Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 7 meses de nacido con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en su santa palabra, por medio del estudio de la lección de escuela sabática de este tercer trimestre, año 2018, que tiene por título el libro de Hechos. Hermano que me escuchas, si este recurso audiovisual es una bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus familiares, tus compañeros de trabajo, entonces te invito para que lo compartas y así permitir que otros también conozcan las buenas nuevas de salvación. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones. Muy bien, vamos a dar inicio a el estudio de la lección número 7, que tiene por título El primer viaje misionero de Pablo. En ella vamos a estudiar 2 ideas principales. La primera, la misión a Chipre. La segunda idea, la misión a Antioquía de Pisidia. Papá, otra idea que se debe estudiar es entender que la gracia da segundas oportunidades. Hijo, muy buena idea para estudiar como tercera idea principal. Te felicito por esa sugerencia. Hermanos, el versículo para memorizar está en Hechos 13, 38 al 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué versículo tan interesante el que tenemos como para memorizar, ya que resume a gran escala en la predicación que tenían los discípulos en los distintos lugares donde iban a anunciar el evangelio. Aclaran algo, la ley de Moisés no son los 10 mandamientos. La ley de Moisés son la ley de los ritos que se celebraban en el templo. Algunos creen que la ley de Moisés son los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Pero encontramos que el sábado y los 10 mandamientos son la ley de Dios, no de Moisés. Entonces, aquí cuando Lucas escribe en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, que es el versículo para memorizar, debemos entender que cuando el texto dice que la ley de Moisés, es decir, los ritos realmente, aunque estaban dados para que el pueblo de Dios recibiese el perdón, lo que hacía era que prefiguraba, anticipaba las buenas nuevas que vendrían en el futuro y que hoy se estaban ya cumpliendo. Para la predicación de Pablo, se estaba ya cumpliendo el hecho de justificar al pecador a través de la muerte expiatoria cumplida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También entendemos que Hechos capítulo 11, el versículo 19, mire cómo dice, ahora bien, todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Qué interesante. Dios va a permitir la persecución para los cristianos, para sus discípulos.
no para que sufran, no, porque Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios va a permitir que los impíos, que los judíos, estos que estaban en contra del evangelio, los persiguieran con un propósito, y era que fueran a otros lugares, se esparcieran. Después de la muerte de Esteban, esto ocurrió y permitió que los discípulos llegaran hasta ciertos lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía. También es interesante que ellos decidieron no hablarle a nadie, solo a los judíos, primero a los judíos. Claro, ellos eran judíos y querían que sus compatriotas pudieran también conocer del Evangelio de nuestro Dios. Lo interesante es que entre esos discípulos que iban huyendo, iban también unos gentiles, unos varones de Chipre. Y cuando llegaron a Chipre, no desperdiciaron la oportunidad y le predicaron a estos varones, los cuales creyeron en el Evangelio, se convirtieron al Evangelio. Volvemos a leer a partir del versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Dice: pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es muy interesante el texto, porque el texto nos permite entender, primero, a los discípulos de Jesús se les llama por primera vez cristianos, pero no era algo halagüeño, algo bueno, no, era de manera burlona que lo dijeron por primera vez. ¿Por qué? Porque los discípulos todo el tiempo estaban hablando de Jesús, todo el tiempo estaban hablando de Cristo, todo el tiempo estaban hablando de Jesucristo, de su muerte, de su vida, de su ministerio, cómo sanó enfermos, cómo levantó a algunos muertos, como la hija de Jairo, como Lázaro mismo, predicando de su ministerio, de cómo murió, cómo lo condenaron. También hablaban de su resurrección, del perdón de los pecados que nos otorga a los que creemos en él. Y todo el tiempo los discípulos estaban hablando de Cristo. Por tal razón, los habitantes de Antioquía no encontraron otro término más acertado para burlarse de estos hombres, sino decirles cristianos. Hoy entendemos que cristianos ya es una religión oficial, reconocida a nivel mundial, pero en aquel entonces no lo era. Entonces se estaban burlando de ellos. Ahora, lo interesante es lo que se está dando en Antioquía con la predicación a los gentiles, y que estos hombres gentiles creen al Evangelio de Jesús. Mandan a Bernabé a ver qué es lo que ocurre, pero van a encontrar que Bernabé va a encontrar una cantidad de personas deseosas, con hambre y sed de justicia de nuestro Dios. Muchos van a encontrar la salvación en el Evangelio, pero Bernabé ahora se convierte en el hombre más influyente en la iglesia de Antioquía. Pero este hombre, llamado Bernabé, no se va a quedar tranquilo, sino que se va a ir hasta Tarso. Recuerden que en Tarso está el apóstol Pablo. Pablo estaba huyendo de los griegos
que estaban en Jerusalén que quisieron matarle cuando este hombre empezó a predicar de Jesús. Y va a Tarso, lo persuade para que venga con él hasta Antioquía, y ahora los dos van a liderar la iglesia que está en Antioquía. Lo interesante de esto es que ahora Bernabé permite que sea Saulo de Tarso, el mismo Pablo, quien tome el liderazgo como el primer hombre, el hombre más influyente en la iglesia de Antioquía. Es bastante novedoso para ese momento, porque Bernabé se olvida de su importancia, se olvida de sí mismo y permite que sea Pablo quien tome las riendas de la iglesia en Antioquía. Bueno, familia, podemos llegar a la siguiente conclusión. Bernabé en Antioquía era el hombre de mayor influencia en la iglesia, pero con una actitud de humildad fue a Tarso a buscar a Saulo, y con esto se convirtió en el segundo después de Saulo o Pablo. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de ánimo, entendía que la misión era más importante que quien la hacía. Cuando leemos Hechos 13:1, entendemos cómo estaba funcionando la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba también Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mis hermanos, este texto es muy importante que lo comprendamos. Todo predicador, todo profeta, todo maestro de las Escrituras, todo misionero debe entender que nadie puede predicar por sí mismo un evangelio, a menos que Cristo lo llame. Dios es quien llama, Dios es quien hace el llamado de sus siervos para que anuncien el evangelio. Porque esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios, y Dios, como dueño de su obra de salvación de los hombres, es quien debe llamar al instrumento para usar en el trabajo de la predicación del evangelio. Hermanos, entendamos lo siguiente. El evangelio llega a Chipre como consecuencia de la persecución después de la muerte de Esteban. El capítulo 13 de Hechos, el versículo 3, dice: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Mi hermano, para iniciar una misión con el ánimo de ganar almas para Cristo, debemos entender que la ganancia de las almas es arrebatarle almas al diablo, que tiene en sus garras, atrapado con sus trampas, con sus engaños, con sus mentiras. Y esas almas no se arrebatan del diablo a menos que haya un arma del cielo, un arma espiritual. Y aquí se mencionan dos: el ayuno y la oración. Tú y yo, cualquier misionero debe entender que el ayuno, la oración, es el medio por el cual Dios nos prepara. Dios nos prepara para aceptar la voluntad de Él, para ser guiados por Él, para la orientación del cielo en favor de la ganancia de las almas. Dice que después de esto, el Espíritu Santo los guiaba, los enviaba hacia la ciudad de Chipre, como consecuencia de esa preparación espiritual por la cual estos hombres habían pasado previo a iniciar su viaje misionero. Si tú estás iniciando un trabajo misionero, o si lo estás desarrollando ya,
o lo piensas iniciar, entiende que debe haber una preparación previa, y esa preparación es entender la voluntad de Dios, entender que tú y cualquiera de los hijos de Dios debe ser guiado, orientado, preparado espiritualmente para ir a la batalla espiritual en la ganancia de las almas. También el texto dice que les impusieron las manos. Esta imposición de las manos debemos entenderla básicamente como un acto de consagración y el hecho de encomendarlos a la gracia de Dios para la tarea asignada. Luego dice que navegaron a Chipre. La vida en Chipre se convirtió en un periodo de oración intercesora y ayuno, y esto precedió a la partida de los misioneros. Mis hermanos, en este contexto debemos entender que el ayuno, la oración son básicos, son elementos esenciales para una buena predicación. Esta isla de Chipre se encontraba en el extremo noreste del mar Mediterráneo. No estaba muy lejos de Antioquía. La capital de Chipre se llamaba Pafos, y el gobernador romano local para esta ciudad, para esta región, era Sergio Paulo. El capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La verdad es que no hay muchos detalles del por qué Juan Marcos haya abandonado la misión que había iniciado con Pablo y Bernabé como acompañante. No sabemos, la verdad hay poco para entender del por qué se volvió a Jerusalén, pero también podríamos entender de acuerdo al contexto de lo que están viviendo ellos, de persecuciones, de controversias con los judíos, con los romanos, con unas personas, con algunos griegos, en fin. Y todo esto es posible que haya hecho mermar los ánimos que en algún momento tuvo Marco. Entonces es posible que se haya dejado intimidar por la persecución, perdiendo todo valor. Por esa razón se negó para avanzar en la predicación y se fue otra vez para Jerusalén. La verdad es que es posible que en ese momento Juan Marcos no haya entendido bien que Jesús a sus discípulos siempre les prometió espada, les prometió cárcel, les prometió persecución, calumnias, una serie de situaciones no muy gratas, no muy cómodas, simplemente por seguidores de Él, simplemente por ser discípulos de Él. Lo que implica que los discípulos de Dios tendrán dificultades. Jesús no le prometió a su iglesia abundancia de placer, mas sí le prometió espada. Espada porque el mundo rechaza a Dios de manera abierta. Es aquí entonces cuando entendemos que es posible que haya sido por esta razón que Juan Marcos decida abandonar, situación que va a traer una dificultad bastante grande entre estos, junto con Pablo y Bernabé. Ya estando Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, el texto dice que Pablo tuvo un sermón impresionante. De hecho, es uno de los pocos sermones completos que se registran en la Biblia acerca de Pablo. Este sermón se va a dividir básicamente en tres partes principales. La primera, Pablo inicia en los versículos 17 al 23, inicia hablando de unas creencias compartidas entre los cristianos y los judíos sobre la elección de Israel como pueblo de Dios, ¿sí? Y como el reinado de David. Luego, ya más adelante, entonces Pablo empieza la segunda parte. Pablo empieza a decirle a su audiencia que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, un descendiente de David,
podría traer salvación a Israel. Recuerdan que Pablo les dice a ellos que David, siendo rey y siendo alguien aceptado por Dios, que Dios dijo que David era un hombre justo, perfecto, con un corazón similar, semejante al de Dios. Pero también es cierto que también Pablo dice, pero finalmente ese hombre David, el rey, fue al sepulcro, murió, ¿sí? Pero de David sale Jesús, de la simiente de David, de la descendencia de David, y se convierte simplemente ahora en alguien en quien podemos obtener salvación. Y ya la última parte está a partir del versículo 37, a partir del 37 del 38, donde ya se da una conclusión y es una advertencia en contra del rechazo de la salvación que se ofrece a través de Jesús. También es interesante entender que Pablo en su sermón que tiene en Antioquía, también es cierto que entendamos que este hombre habla de la necesidad de la justificación, que no nos las puede dar la ley, ni la ley de Moisés, ni la ley de Dios, la ley de los ritos y la ley de Dios, que es la ley moral de los 10 mandamientos. Ninguna de la ley puede justificarnos, porque la ley no fue hecha para justificarnos nosotros. La ley fue hecha para que el hombre conociera, como también la ley de los ritos fue hecha para que el hombre también conociera la salvación de la gracia que vendría a partir de la muerte, del cumplimiento de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre en favor nuestro. Lo que sí es claro es que la ley no puede producir obediencia perfecta en nosotros. Esa obediencia perfecta no puede expiar los pecados nuestros. Por muy buen obediente la ley que seas, o que sea yo, o cualquiera, eso no nos va a servir. Porque si tú guardas la ley para ser salvo, entonces se convierte en salvación por obras. Y la salvación por obras no aplica en la Biblia. La Biblia habla que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces no es lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, es por los méritos que tiene Cristo con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ahí es donde está la diferencia. La ley nos muestra el pecado, pero también luego encontramos que en Jesús encontramos la salvación, el perdón, y nos restablece en el pacto de Dios para con nosotros. También es cierto que algunas de las ideas principales que Pablo establece en su sermón en Antioquía de Pisidia es que establece y deja claro que Dios es el Dios de la historia, es el Señor del universo. También deja claro que la historia no es un accidente. Lo que ocurre en nuestra vida no es una casualidad, sino que es el plan de acción de Dios para llevar a cabo su voluntad. Lo que da también a entender entonces que la salvación de los judíos y de los gentiles no depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer en su religión como tal, sino cómo se relacionen con la gracia salvífica de Jesús. Tú puedes ser un judío de nacimiento, pero si no aceptas a Jesús, no vas a ser salvo. El pueblo judío sí puede ser salvo en esta era cristiana, pero no por ritos, no por cumplir leyes, sino porque de manera individual han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y es ahí donde encontramos que Pablo, que Bernabé y todos esos hombres, camino a Antioquía, van a encontrar que cuando Pablo vuelve a Jerusalén, se va a volver a encontrar con el señor Juan Marcos, quien había abandonado el primer viaje misionero. Pero ahora Juan Marcos está reanimado, está otra vez con valor para afrontar la persecución, la espada, quizás la cárcel y todo lo que se vendría para aquel que se atreva a ser misionero. Y él quiere ir, pero otra discusión se va a encontrar entre estos con Bernabé. Y es aquí donde Pablo quizás todavía no entendía que la gracia da otras oportunidades. La gracia nos permite restablecernos,
nos permite restablecer nuestro pacto con Dios. La gracia no nos condena, al contrario, nos permite ponernos nuevamente de pie, caminar junto con Cristo hacia la Canaán celestial. Pero Pablo no entendía, Pablo creía que como Juan Marcos había abandonado en algún momento la fe de predicar el Evangelio, entonces ya no podía volver a restablecerse. Cuando hablamos que la gracia da segundas oportunidades, no estamos teniendo en cuenta, ¿no?, que haya oportunidad después de la muerte, como algunos dicen. No, todas las oportunidades serán ahora en vida, en esta vida. Antes que vayamos al sepulcro, tendremos cualquier cantidad de oportunidades para restablecernos y caminar y finalmente vencer. Así que les invito para que comprendamos que hemos tenido aquí la lección número 7, la hemos estudiado, que tiene por título El primer viaje misionero de Pablo. Y hemos estudiado básicamente 3 ideas principales: la misión a Chipre, la misión a Antioquía de Pisidia y la idea que propuso mi hijo Isaac, que era estudiar, donde debíamos entender que la gracia da segundas oportunidades. Amado Dios, Padre, gracias, Señor, te queremos dar en esta oportunidad, porque tú nos has permitido entender tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos bendiga y nos permita comprender a más amplitud la historia de los discípulos en el libro de Hechos, y que podamos traer también en enseñanza para nuestra época, y que finalmente podamos terminar siendo mejores cristianos. Guárdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.